sacarse las dudas, porque tienen que ver con nuestra salud y nuestro bienestar. Así que bueno, les voy a dar el micrófono a Carolina. Cortito lo mío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros pertenecemos a Fundación Uroclínica. Agradecemos la invitación que desde Legislatura Saludable y también desde la Dirección de Género y Diversidad nos hicieron para participar de este ciclo de charlas. Bueno, hoy vamos a hablar, como les decía Denise, sobre sexualidad, todo lo que tiene que ver con el bienestar y también las disfunciones sexuales. Ya en unos minutitos les vamos a explicar la metodología que vamos a aplicar para el desarrollo de la charla. Y bueno, además agradecerles a ustedes por asistir, por participar, por interesarse en esta temática de la que por ahí no se habla mucho y creemos que está muy bueno y es muy enriquecedor tener espacios para poder charlarlo con profesionales que puedan canalizar todas las dudas que puedan tener. Bueno, de Fundación Uroclínica van a participar esta tarde las licenciadas Cristina Pérez y Romina Reta, kinesióloga y licenciada en psicología, la doctora Silvia Cram, especializada en sexología, y el doctor Maximiliano Vega, urólogo de Uroclínica, de donde es parte, por supuesto, de la fundación. Así que bueno, ahora los dejo en manos de la licenciada Romina Reta, que les va a explicar cómo vamos a iniciar esta charla y a partir de qué dinámica o qué metodología de trabajo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, bienvenidos. Bueno, la idea es hacerlo bastante dinámico para que no sea una charla más bien teórica, sino que sea la teoría que ustedes necesiten o las respuestas que ustedes necesiten en función de sus preguntas. Por eso elegimos la modalidad que se llama buzón, para que cada uno tenga un papelito con una lapicera, va a anotar cuál sería su consulta, su duda. Lo hacemos también de esta manera porque, retomando un poco lo que decían las chicas, la sexualidad, lamentablemente, todavía sigue siendo un tema del que muchas veces no se habla o genera eso un poco de vergüenza, de pudor. Entonces nos parece de que esta modalidad nos permite que al ser más anónimo, cada uno pueda plantear abiertamente sus dudas, sus sugerencias o lo que haya traído a esta charla y que nosotros podamos darle la respuesta desde el espacio que a cada uno le corresponda. Así que ahora les vamos a repartir unos papelitos con unas lapiceras y la idea es esa, que planteen sus dudas o lo que quieran que trabajemos, que lo podamos hablar, que lo abramos desde cada una de las áreas para que después nosotros lo vayamos debatiendo. Lo interesante también de rescatar es el enfoque interdisciplinario e integral que nosotros desde Fundación Uroclínica proponemos para estas temáticas, ¿no? Por eso también hoy tenemos a disposición y para que aprovechemos estos 4 profesionales que desde miradas distintas, desde enfoques distintos y disciplinas distintas pueden responder un amplio abanico de consultas, de inquietudes de ustedes. Estamos, ¿viste? En el ascensor. Estamos en el ascensor que nadie habla, ¿viste tú? Estamos preparando los conos. Me parece muy bien. Está bien. Sí. Venían en el
hace falta 2 papelitos. La idea de esta modalidad también es que no tengan tapujos a la hora de escribir. En general. Es anónimo. Es la oportunidad para que pregunten lo que dentro de ciertos parámetros, obviamente. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos. Vamos, eso es lo que nosotros pretendemos. Estos temas muchas veces tienen esto que levanta una resistencia frente a la... Estos temas muchas veces levantan resistencias, ¿no es cierto?, de las personas y no se animan a preguntar. Entonces vamos a tratar de hablar con el idioma, que habla toda la gente, no con el idioma cientificista, porque ese es el que no entiende la mayoría de la gente. O sea que se lo vamos a hacer lo más agradable y fácil posible. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Podemos ir empezando ya que yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años creen ustedes que hay sexólogos en la Argentina? ¿Hace cuántos años? ¿Cuánto? 15. Desde el año 80. O sea, hace 40 años que hay sexólogos en la Argentina. O sea, que empezaron a formarse en distintas áreas, ¿no es cierto? Gente especializada fuera de la Argentina. Y que bueno, y eso fue lo que hizo que a partir del 80 se formaran sexólogos en la Argentina. O sea que esta especialidad no es tan nueva. Lo que pasa es que como no tiene mucha difusión, porque a la gente muchas veces le avergüenza preguntar o consultar, entonces también es una situación que hace que se crea que no existen o que hace poco que la especialidad está en la Argentina. Sucedió que esta especialidad recién en el año 92 fue reconocida a nivel nacional como especialidad. La tenían cajoneada y no la hacían, no existía como especialidad. Entonces también eso hace que la gente desconozca la existencia, ¿no? Sí. Hay gente que cree que el especialista en sexología va a tener relaciones sexuales con los pacientes. A mí me preguntaron si tenía sauna por teléfono, ¿sí? Claro, todo ese tipo de cosas, que está dentro de la mente de la gente, de la fantasía de la gente. Pero esto es una especialidad más, como todo el resto de las especialidades que son médicas y que entonces uno puede consultar como una especialidad. No tengo ni la bola de cristal, ni soy helada de los dientes, no hago maravillas, o sea que esto es aquí. No, soy médica uróloga durante 25 años de mi vida y a los 10 años empecé con la formación en sexología en Buenos Aires. Soy la primera camada de Juan Carlos Kuznetsov, el papá de Landy Kuznetsov. Él siempre dice que él era famoso por ser sexólogo y ahora es famoso por ser el padre de Landy. Claro. ¿Sí? Bueno, hola. Yo tengo una duda en realidad para antes de arrancar, que no anoté porque se me acaban de ir a la cabeza, como saber específicamente de qué trabaja un sexólogo, como qué temas como engancha esa rama. Claro, a qué se dedica básicamente.
Bueno, vos sos un ser íntegro, ¿sí? Mente, corazón y cuerpo. Si algo de lo que vos tenés no funciona bien o tiene un problema que no resolvés, esto es como, lo sexual sería como la puntita del iceberg, lo que sale por fuera del agua. Y el problema que no tenés resuelto es el que está por debajo del agua y que es el más grande generalmente. El sexólogo que atiende hombres y mujeres, mi preferencia, y por lo menos es lo que yo he aprendido, es que yo trato con parejas. Si la persona no tiene pareja, bueno, pero siempre se trabaja mejor con parejas. Cuando tienen problemas de pareja, o sea que la pareja se lleva mal, que tiene problemas, se lo derivo a la licenciada. Yo no hago terapia de pareja. ¿Sí? Bien. Esto puede tener un 50% de problemas físicos y un 50% de problemas emocionales. ¿Cuáles son las disfunciones de cada sexo? ¿No es cierto? Es que la mujer puede tener un trastorno del deseo, que es lo más frecuente, un trastorno de su excitación, un trastorno del orgasmo, que no tiene orgasmo, no llega a tener orgasmo, ¿no es cierto? Y lo que se llama el vaginismo, que es el dolor o el ardor a la penetración, que impide que ella pueda tener orgasmo, y el matrimonio no consumado, o sea, la no penetración de las relaciones sexuales. ¿Y qué tengo en el hombre? El mismo trastorno del deseo, el mismo trastorno de la excitación, el mismo trastorno del orgasmo, ¿no es cierto? Y también los matrimonios no consumados. O sea que cada uno tiene distintas cosas, pero hay algo que es fundamental. Kuznetsov siempre nos dijo, la mujer no es un hombre tuneado. ¿Me entienden? O sea, no es igual que el hombre. Se excita y tiene reacciones a sus estímulos diferentes del hombre. Sus tiempos son diferentes. Su psicología es diferente. Son todas cosas distintas que hacen al hombre y a la mujer, aunque tengan muchas cosas en común. En la mujer, el trastorno del deseo es lo más frecuente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguna sabe? Mira. ¿Qué dice? Acá preguntan cómo es un trastorno del deseo y qué significa en una mujer. Bien. El deseo es energía sexual o libidinal. Si yo la uso en un momento en que necesito más energía de la que tengo y no lo repongo, voy gastando mis energías sexuales y llega un momento que el pocito de la energía se vació. Entonces, no tengo energías para responder a una relación sexual. ¿Sí? ¿Qué les pasa? La mayoría de las mujeres jóvenes tienen el trastorno del deseo. Y la mayoría de las mujeres grandes tienen trastornos del deseo, porque nunca repusieron esa energía sexual que se gastaron. ¿Mm? Los maridos no entienden esto. ¿Sí? Yo les voy a hacer un chiste ahora. ¿Qué dice una mujer a los 2 años de casada? ¿Y por qué se le hacen arruguitas acá? ¿Que te chupe lo qué? ¿Sí? O sea, todo está muy lindo al comienzo, pero después aparece un desgaste de la energía y no tiene energía para responder. ¿Vamos? Bien, eso es lo que tiene que aprender su pareja para ayudarla a mejorar esas energías. ¿Qué otro problema tienen? La preorgasmia.
La preorgasmia es que la mujer está en condiciones de tener orgasmo, pero no llega. Siempre hay algo que la desconecta y no llega. No llega a tener su orgasmo. ¿Sí? La dispareunia, que es el dolor o el ardor a la penetración, puede tener origen orgánico o origen psicológico. El origen orgánico muchas veces son las micosis vulvovaginales y otras patologías vulvares, ¿sí? Y las psicológicas pueden ser desde un abuso sexual, desde el no estar suficientemente excitada para lubricarse como corresponde. Y puede ser también de que no tenga un buen amante, digamos. No tenga un hombre que realmente sepa excitarla como ella necesita para tener una buena relación. En todo esto influye mucho la educación sexual. La educación sexual es educación para el amor. Entonces, si no hay una buena educación sexual, tampoco la gente sabe cómo tener relaciones sexuales. ¿Puedo sumar una cosita ahí? En esto que decía la doctora respecto de los factores psicológicos, también vemos mucho hoy lo que es la ansiedad social, ¿sí? O la ansiedad de rendimiento, que tiene que ver con estos parámetros tan altos que ha puesto sobre todo el tema de la pornografía, ¿sí? Hoy la pornografía es de fácil acceso. Antes, bien, acá dice, ¿cuál es el riesgo de ver pornografía para la salud sexual tanto de hombres como de mujeres? Bueno, uno de los riesgos es este. En realidad no es un riesgo. A ver, antes la pornografía ha existido siempre, ¿sí? Desde la antigüedad. El tema es el acceso que tenemos hoy a la misma. Antes, sin ir más lejos, hace algunos años, tenían que acceder o por las películas XXX, o las revistas, ¿sí? Que había que ir a comprarlas y eso ya implicaba un cierto pudor o por lo menos pensarlo. Hoy a través del celular, y lo sabemos todos, es muy fácil acceder, o inclusive hay grupos exclusivamente para esto, ¿sí? En hombres, en mujeres, de todo tipo. Y la pornografía lo que hizo es poner la vara tan alta, como hablábamos recién con el doctor, que la ansiedad del hombre y de la mujer respecto del rendimiento, medida en relación a esos parámetros, después se frustran, ¿sí? Entonces tiene que ver con que no sé si hay un riesgo en sí consumir pornografía. El riesgo es no hacerlo con cierto criterio, ¿sí? Lo mismo que la masturbación. Hay pacientes que vienen y nos preguntan, ¿qué tiene de malo que yo me masturbe 2 veces al día, 3 veces al día? La masturbación en sí es un acto totalmente sano y de hecho hasta a veces indicado, ¿sí? Termina siendo patológico cuando esto interfiere en nuestras áreas de funcionamiento, ¿sí? Vos tenés que dejar de ir a trabajar porque tenés que ir al baño a masturbarte y ahí lo tenemos que empezar a hacer un abordaje, ¿sí? Discúlpame, Sí. ¿alguna vez leíste Las puertitas del señor López? No, ¿Alguno de ustedes leyó eso? ¿No? Búsquenlo. anoten. Las puertitas del señor López. Entonces, bueno, esto, lo que justo salió acá con esto de la pornografía, muchas veces también termina constituyendo una causa de una disfunción sexual con un factor psicológico y no orgánico, ¿sí? Porque esto de tener que ponerse a la altura de, son actores, chicos. Obviamente buscados con determinadas características físicas, pero no deja de ser una ficción. Entonces, está bueno, se puede consumir, muchas veces para muchas parejas termina siendo una manera también de excitarse y de usarlo en los encuentros sexuales, pero cuando esto implica que yo me tengo que comparar con ese otro que tiene un alto rendimiento y con esa otra que es divina, perfecta, que tiene unas lubricaciones espectaculares, unas eyaculaciones que se moja todo. A ver, existen esas eyaculaciones, existen esos orgasmos intensos, pero no siempre es con esa intensidad ni con esos parámetros. Entonces, muchas veces el tema de la pornografía termina constituyendo
un factor de origen psicológico de otras disfunciones sexuales. Y es una adicción. Sí, cuando interfiere en la vida cotidiana, esto que les decía, no puedo dejar de consumirla y masturbarme y demás, por supuesto que termina constituyéndose una adicción. La adicción al sexo es una adicción como tantas otras, ¿sí? Y tiene su abordaje. La adicción a la pornografía. También. ¿Sí? En sí el problema, sino no cuestionar, digamos, lo que se muestra ahí y que muchas veces es puesto para las personas o para los sujetos en el lugar de una exigencia o de un ideal, de una manera de hacerlo que queda como instalado y, digo, no se cuestiona tal vez personalmente las formas que cada uno tiene de poner el cuerpo en una relación sexual. La pornografía es visual, está hecha para los hombres en general. Entonces, va a lo más primitivo del hombre, ¿no es cierto? O sea, si se fijan en una película no se hace en una sola vez. Tiene un montón de tomas, van recortando, van quitando, van poniendo, bien. Si ustedes se fijan, las películas pornográficas no tienen argumento. O sea, es netamente visual. Y va a lo más primitivo del hombre. Pero si ustedes les preguntan a las parejas que van, por ejemplo, a un hotel alojamiento, un telo, si quieren las mujeres ver esa pornografía, la mayoría de las mujeres le dice que no. Porque a la mujer le molesta que su pareja se esté excitando mientras mira como esa otra pareja en el televisor tiene relaciones. Sí, eso también yo iba a sumar eso. En realidad, las últimas investigaciones dicen de que las mujeres en realidad también consumen pornografía y que la gran mayoría de la pornografía que consumen las mujeres es de tipo lésbico. Y yo te voy a explicar por qué. También. No a vos, por supuesto. La idea es que se han hecho estudios científicos donde se ha visto que las relaciones, el ménage à trois, que es relaciones de A3, un hombre con dos mujeres, que eso excita mucho al hombre, ver que una de las mujeres tiene una relación lésbica con la otra mujer con la que él está teniendo la relación sexual. Y eso también excita a las mujeres. O sea que ese tipo de relación de A3 o de relaciones sexuales o homosexuales de mujeres también excita a las mujeres. Pero no la que tiene violencia sexual. No la que la agarran de los pelos, la mujer grita, sin juego amoroso es penetrada brutalmente. O sea, son todas cosas que están hechas más para los hombres, porque va más a lo primitivo del hombre. Yo quiero agregar desde la experiencia médica, en la consulta que por ahí tenemos en la clínica, la pornografía en el hombre, si bien está dedicada a nosotros, somos los que más consumimos, los hombres, lo que nos lleva muchas veces al fracaso y a una disfunción sexual o a una disfunción eréctil a la hora de tener relaciones con una mujer, es el alto consumo de la pornografía. ¿Por qué? Porque se pierde la fantasía, se pierde la ilusión, se pierde un montón de cosas. Cuando el hombre va a tener un acto sexual con una mujer y se acuerda de lo que vio o de lo que consumió, piensa que va a ser igual y no es así. Entonces eso lo lleva al fracaso en la relación o en el acto sexual y eso nos lo lleva a la consulta con nosotros. Me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no anda? Si soy joven, si tengo, qué sé yo, 30 años, no puede ser que con 30 años yo tenga este problema. Y quieren buscar la solución farmacológica y no hay solución farmacológica. Yo puedo brindarle una medicación para que él funcione de manera, perdure más en el tiempo o pueda mantener una erección durante bastante tiempo o una rigidez durante bastante tiempo. Pero no es la corrección del problema. La corrección del problema es decirle,
capo, deja de consumir tanto, trata de imaginar lo que antes se imaginaba, ahora lo ves. Lo que antes vos tenías como una fantasía ahora se transforma en un trastorno. ¿Bien? Y eso es lo que por ahí el hombre tiene como trastorno en su pareja. Como que él quiere implementar lo que ve, lo que consume con su pareja y no lo puede hacer, porque la mujer tampoco tiene por qué prestarse a un juego que por ahí se ve en internet y no es lo mismo, no es la realidad. ¿Vos querés leer alguna pregunta de las tuyas o sigo con una de estas? No, señor. Bien, ¿cómo influye el estrés en la vida sexual de las personas y en particular en las mujeres? Y los dolores musculares. Acá hay algo que es muy importante. El estrés es con lo que más luchamos en sexología. El estrés produce un nivel de adrenalina circulante mucho mayor y se ve en los jóvenes y también en las instituciones militares, en la gente que trabaja en transporte de caudales. ¿Por qué? Porque tienen un estado de alerta permanente con una adrenalina mucho más elevada. Eso produce un cansancio crónico y eso desgasta las energías sexuales en tratar de estar mejor cuando tiene que salir a trabajar. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelve a su casa, la cama es divina para dormir, pero no para tener relaciones sexuales. Y el dolor se contrapone con el placer. El instante en que aparece el dolor, desaparece el placer. Entonces, siempre yo le pido a los médicos que tengan muy en cuenta los casos de dolor, porque esas personas no pueden tener placer. O sea, solo aparece, fíjense ustedes, miren, los sádicos le hacen cosas a los masoquistas y el masoquista se excita con el dolor o con la negación a que le hagan lo que él quiere. Pero para tener orgasmo necesita que desaparezca el dolor. Y en el instante que desaparece el dolor, aparece el orgasmo. El que no es masoquista no puede tener excitación con dolor. O la pierde en el instante en que aparece el dolor. Más cerca, discúlpame. ¿Vas a seguir hablando? No. Creí que había terminado. En cuanto a esto del dolor que acaban de preguntar, yo soy kinesióloga y trabajo en rehabilitación de piso pelviano en la Fundación Uroclínica. Y es muy frecuente que un alto porcentaje de pacientes que llegan a lo mejor por otros motivos a la consulta o al tratamiento directamente, problemas como incontinencia o problemas urológicos o coloproctológicos, al examinar a la paciente y al indagar, hacer el interrogatorio, siempre hay algo escondido que no cuentan y no es el motivo de consulta por el que llegan la disfunción sexual. Entonces, al examinar es muy frecuente encontrar dolores musculares, como dijeron ahí, que pueden ser vulvares, superficiales o mucho más profundos, ¿sí? Y muchas veces no aparecen de forma espontánea, sino ante determinadas actividades y en especial y particularmente durante las relaciones o posteriormente. Entonces también es como que sale a la luz después de indagarlo o como un hallazgo de la examinación, pero no como un motivo. Entonces cuando uno pregunta, dice, sí, a mí me cuesta, o solo en alguna posición puedo, o necesitan mucho tiempo de excitación para lograr lubricación y penetración. Entonces es algo que no cuentan, que toleran durante años y aguantan, y a la larga provoca esta negación a veces a tener sexo con la pareja y bueno, una seguidilla de
de disfunción más allá de lo netamente anatómico, que ya pasa a provocar una disfunción en la pareja. Entonces, es muy real y es muy frecuente, y no solo en gente grande. Hay un gran porcentaje de jóvenes, yo tengo pacientes desde 20 años con patologías vulvares o dolor y contractura en los músculos de la pelvis, los músculos que sostienen y rodean vejiga, vagina y recto, ¿sí? Y hay muchos jóvenes que no se conocen, entonces no saben tampoco hasta qué punto una relación es normal o cuándo ya no tiene que ser así. Y bueno, me parece, hay mucho de falta de conocimiento del propio cuerpo y de respeto. Muchas veces toleran más allá de lo que deberían. Entonces, bueno, Hola, ¿qué tal? eso es desde mi experiencia. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Largamos Contarles temprano? que es muy frecuente Nos esto vamos de temprano. que toleran dolor creyendo que es normal y no es así y que tiene solución. Hay que asesorarse correctamente para hacer un correcto abordaje y que no perdure en el tiempo y no lleve a otras patologías o disfunciones de otros órdenes, ¿no? Como para cerrar esta parte del estrés que nos está llevando muchos a una disfunción, desde el punto de vista científico, lo que yo quiero aclarar es un paréntesis simplemente. La doctora explicó lo que el estrés genera, una liberación de adrenalina, ¿sí? La adrenalina sabemos que es una sustancia, es un químico vasoactivo que tenemos nosotros en el cuerpo que nos prepara para situaciones de huida, ¿bien? Para que entiendan esto, cuando yo, por ejemplo, médicamente estoy haciendo un estudio de la cual requiero que el hombre no tenga erección, si se erecta, yo le inyecto adrenalina para que se baje. ¿Me explico? O sea que la adrenalina relaja, ¿sí? Y provoca una disfunción. Entonces, si lo pensamos de la parte lógica, un tipo que está todo el tiempo estresado y le va a costar mucho que esa adrenalina se lave del sistema y empiecen a funcionar los sistemas vasodilatadores que me generan la erección de manera fisiológica. ¿Bien? ¿Vos querés alguno de estos o querés que...? Sí, en relación a esto que recién hablaba Cristina, de esto de conocerse, hay algunas preguntas también que tienen que ver, han preguntado con lo que es la sexualidad, la educación sexual integral, ¿sí? La ESI, cómo tratar el tema de la sexualidad en niños y cómo abordar la ESI en niños de 5 años cuando los padres se oponen a la implementación de la ley. Cuando hablamos de conocimiento, evidentemente partimos de esto, ¿sí? Y es también nuestra labor como profesionales de la salud, hacer entender de que esto es una necesidad, ¿sí? Tenemos, por supuesto, posturas en esto que decían, bueno, cuando los padres se niegan a la implementación de esto a nivel escolar, me imagino que se refiere a la pregunta. La educación sexual, el primer lugar donde se enseña es en casa, ¿sí? Los primeros en enseñar a los chicos de sexualidad somos los papás, ¿sí? Porque somos seres sexuados desde el momento que estamos en el vientre de nuestras madres, ¿sí? Ahí, desde la concepción, somos seres sexuados, ¿sí? No empieza la sexualidad con el desarrollo o con el deseo, que es mucho posterior, siempre somos seres sexuados. Entonces, bueno, el tema de enseñar la sexualidad, yo creo que hoy tiene que ver con una sexualidad que, si bien es con esta visión que planteaba la doctora, que es desde el amor, sin duda, pero ya no tiene que ser, ya no es tan, digamos, con tantos prejuicios y preconceptos ideológicos, morales, religiosos, por lo menos eso se espera, sobre todo cuando pensamos en enseñárselo a niños, ¿sí? Por eso, en realidad, la sugerencia, por lo menos desde lo que respecta a mi área, yo soy educadora en sexualidad, he dado clases de educación sexual en colegios, esto se aborda desde jardín de infantes, o sea, es todo, en todas las áreas. La sexualidad
se entiende como tal, justamente como tal, sin tanto eso que le ponemos nosotros, ¿sí? Ya adultos. Entonces es bueno pensarlo en los niños como primeramente enseñarles eso, cuáles son sus partes del cuerpo, cómo se llaman realmente, por su nombre. No es el chochito, el pitito, no. Tienen vagina, tienen pene, ¿sí? No hace falta entrar en detalles cuando son tan pequeños, por supuesto, pero sí que es una zona, cuando hablamos de educación sexual, una zona que hay que cuidarse, una zona en la que no debe acceder cualquiera. Traigo un caso así a colación, pero porque me toca de cerca, tengo un nene de 3 años y siempre he hecho hincapié en esto de cuando usaba pañales, obviamente en una guardería, lo tienen que limpiar otras personas que no son sus papás. Pero bueno, esto de no es cualquiera, es una persona que está a tu cuidado, ¿sí? No puede venir cualquiera a tocarte, a invadirte, a aprender a decir que no. Empieza desde ahí. Por supuesto que se va complejizando a lo largo del tiempo, cuando ya también la educación va dando ciertos contenidos biológicos que ayudan, pero tiene que ver con esto inicialmente, cuando hablamos de chicos de la edad que planteaban ahí, de niños muy chiquitos. Conocerse es el primer paso también para después poder vivir una sexualidad plena. Si no nos conocemos nosotros, yo he tenido pacientes que les he dicho, ¿vos sabés lo que es el clítoris? ¿Sabés que tenés un órgano, que tenemos las mujeres un órgano específicamente destinado a nuestro placer? No tiene otra finalidad. No saben, algunas mujeres aún no lo conocen. Entonces esto de explorarse, de así abrir las piernas, ponerte un espejito y vos lo que tenés ahí es todo tuyo. Si vos no lo conocés, no lo podés explorar, no sabés cómo responder frente a determinados estímulos, difícilmente después podemos tener relaciones sexuales placenteras. Entonces, esto que es tan importante que se plantea, es mucho más compleja la educación sexual integral, por supuesto, pero en relación a lo que planteaba Cristina, esto de conocerse uno mismo y los propios límites y hasta dónde uno quiere, no quiere, qué me genera dolor, qué me genera placer, porque en la sexualidad también es como un campo donde todo es muy válido, ¿sí? En la medida que hay un consenso, hay muchas áreas válidas, pero eso, tiene que haber consenso, respeto, entendimiento, y eso empieza desde que somos chiquitos, ¿sí? Fuera de esto, de muchas veces las causas, como decíamos recién, psicológicas de algunas disfunciones, es la falta de conocimiento o la educación sexual restrictiva o fuera de contexto, ¿sí? Teñida de principios morales sumamente estrictos o religiosos, que lamentablemente sigue pasando. Entonces por eso lo traigo a colación, porque no es que no sea algo corriente, sigue pasando. Pero bueno, desde casa creo que ese es el primer punto. La educación sexual empieza en casa. Somos los papás los responsables de que esos chicos vivan después, ojalá, una sexualidad responsable y plena. Sobre todo sin culpa. Sin culpa. Y la religión fue la gran responsable de vivir la sexualidad con culpa, lamentablemente. Acá hay una pregunta que dice, un varón que presenta problemas en la erección en el momento de tener relaciones luego de cortar con una pareja negativa, ¿qué tratamiento necesita? Inicialmente terapia. No es, por supuesto, se va a abordar el área sexual porque es lo que lleva como motivo de consulta, ¿sí? Pero debajo de eso, si viene de una relación tóxica, sin duda ha habido mucho de una autoestima bastante dañada y de límites bastante permeables que han hecho de que se vea invadido hasta eso, en el funcionamiento de su sexualidad. Así que sin duda el tratamiento es psicológico. Como la doctora dice, muchos de los que a veces llegan solo a verla a ella porque básicamente así no se les para o porque no pueden tener relaciones sexuales placenteras, en realidad el problema en la pareja es la comunicación. Difícilmente si no tienen un buen vínculo puedan llevarse bien en la cama o están muy disociados. También están, existen. Bueno, esto ya lo dijimos. El tema sale en varias preguntas, el tema sexo y género, que está como muy de moda en realidad también últimamente, y lo que es ideología de género y perspectiva de género. ¿Querés decir algo de eso al respecto? No, dale, va. En realidad, la ideología de género tiene que ver con una construcción más bien biológica
que tiene que ver con el sexo con el que nacemos, cómo percibimos ese sexo, que eso tiene que ver más con la ideología de género, ¿sí? Cómo me percibo yo, si me percibo e identifico con el género femenino o masculino, y construcciones sociales. Y la perspectiva de género en realidad es una postura, es como un abordaje más bien sociopolítico que aborda lo que es la inequidad entre los géneros. Es una postura que en realidad a nosotros no nos toca tanto. Tiene que ver más hoy en día, creo, con estos conceptos que están tan en discusión del feminismo y la lucha del feminismo y sus principios. Pero lo que tiene que ver la diferencia entre sexo y género, el sexo es con lo que venimos, ¿sí? Con lo que venimos de fábrica. Tiene que ver con la genitalidad. Si tenemos pene o tenemos vagina, y el género que se nos fue, el sexo que se nos fue dado al nacer, hombre o mujer, macho, hembra. No hay más, digamos, de eso biológicamente. El género, ahí entra toda la variedad. Cómo me percibo yo y cómo vivencio yo mi sexualidad propiamente conmigo mismo y con el otro. Ahí tenemos la amplia variedad de elecciones y de gustos sexuales. Eso es lo que considero. ¿Sí? En realidad, bueno, muchas veces, como yo trabajo en la coordinación de género y diversidad, cuando plantean la cuestión de qué es ideología de género, por ahí es todo un debate, porque se utiliza esto de ideología como si fuera una crítica o negativa. Pero en realidad yo estudié ciencias políticas y puedo decir que todo lo que se construye en sociedad es una ideología, porque parte de una visión subjetiva de la persona. Desde el momento en que nosotros tenemos una institución educativa, una institución política o cualquier tipo de institución que tiene una convención social, estamos hablando de una ideología, porque no es que nace de nacimiento, sino que la cultura y la manera de ver la sociedad, la familia, las personas que nos rodean, nos forman una manera de ver y comprender la realidad. En realidad se utiliza el término ideología de manera negativa, pero sería sinónimo a perspectiva, todo es ideológico. Desde un momento en que un docente se enfrenta al aula y dice voy a aplicar o no la ley de educación sexual integral, se está basando en una ideología. O sea, eso por ahí es necesario desmitificarlo porque en el momento en que la ideología pasa desapercibida es cuando es más peligrosa. Entonces ahí cuando tenemos que aprender a cuestionar, no significa que todos estemos de acuerdo en lo mismo dentro del feminismo, que toda la ideología de género, las cuestiones del sexo, del género que plantea el feminismo, no todas las feministas estamos de acuerdo en todo. Hay distintos movimientos y distintas maneras de ver algunas cosas. Entender esta heterogeneidad también es importante, pero sí yo por ahí hago esta distinción de que la ideología está en todos lados, porque somos seres atravesados por una cultura y una sociedad. Yo no puedo decir yo en un momento soy absolutamente objetiva, ¿no? Es imposible, porque yo fui criada en una cultura, en una familia, bajo ciertos parámetros de un montón de cosas. Yo no puedo hacer algo completamente objetivo, todo es ideológico. Era eso, muchas gracias. Yo que tengo 30 años en la sexología, he pasado por varias etapas. Desde la primera ley de educación sexual, ¿no es cierto?, que quedó sin efecto, los años en que no se ha dado educación sexual y ahora con la educación sexual integral. Yo creo que, como dice la licenciada, los primeros educadores somos los padres, pero para educar a los hijos tenemos que aprender. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que saber cómo explicarle las cosas y cada familia, ¿no es cierto?, tiene de algún modo su manera de actuar entre ellos y sus límites, a qué se habla, qué no se habla, cómo se dicen las cosas, ¿no es cierto?, y cómo educamos a los hijos. Y bueno, yo creo que eso, mucha gente lo deja en manos de la escuela, pero después no le gusta lo que la escuela le enseña a los niños, porque no coincide con con los conocimientos preexistentes que ellos tienen. Entonces, este es un tema en que debemos educar a los padres y debemos educar a los niños. Bien, acá el doctor me pide que hable de un tema
que a él le parece que es muy importante y bueno, es importante igual que todos los demás. ¿Por qué al hombre le gusta el sexo anal? ¿Bien? Es un tema importantísimo en las parejas. Primero que nada, esto tiene una connotación muy primitiva también. El hombre intenta penetrar al ano porque le produce mayor placer y porque es una sensación de poderío. Yo atravieso la presión que tiene el esfínter del ano y puedo meterme en un lugar en que no es habitualmente el que le da placer a la mujer. Entonces deben aprender que no es una relación igual que las demás, que tiene que ser con mucho cuidado, que tiene que ser con preservativo, que tiene que ser con mucho lubricante y que aparte es una relación que se debe llevar a cabo no como la primera relación en ese momento de la pareja. ¿Por qué? Primero que nada, que la dilatación brusca del esfínter del ano puede producir un efecto vagal y la muerte. Hace unos años atrás, no sé si se acuerdan, en San Juan, en un hotel alojamiento, se murió una chica y no sabían por qué. Y había sido, ¿no es cierto?, una relación anal. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es algo que no se conoce y que es muy importante. Fíjense que esta relación tiene que ser con un pene que no tenga una máxima erección, con una muy buena lubricación, en posición de cucharita, donde la mujer es la que se va arrimando y se va relajando su esfínter y va dejándose penetrar. Hasta que esté totalmente penetrada y recién allí se van a dar vuelta en posición de perrito. Recién ahí el hombre puede entrar y salir, pero al mismo tiempo todo este proceso la mujer debe haber necesitado un estímulo mamario y clitoridiano al mismo tiempo, más una fantasía al oído que la excite para que ella tenga placer. ¿Estamos? La traducción. O sea que no es una relación común como cualquier otra, no. Esta es una relación que hay que tener mucho cuidado, que tiene que ser realmente cuando la pareja se conoce mucho, cuando están ensamblados como pareja, donde el hombre siente que posee a esta mujer cuando logra penetrarla. O sea, es tan importante para él, ¿por qué? Porque en las guerras, ya desde la antigüedad, ¿no es cierto?, desde que el hombre batalla contra los hombres, bien, ¿qué pasa? El vencido lo ponen en la posición de Mahoma, ¿no es cierto?, que es la posición del vencido, y se lo violaron, tanto a las mujeres como a los varones, para que sintieran totalmente, a ver, como que lo que había vencido el otro era más allá de lo que había sido en la batalla, sino que lo vencía a nivel anímico, moral. Estamos violándolo. ¿Sí? Bien. No, lo del preservativo que decías, que también el tema de que no deben alternarse penetración anal y vaginal. No, nunca. Nunca, siempre tiene que ser la segunda relación y no volver a la vagina. O sea, el preservativo tiene que ser para la relación anal, exclusivamente ese preservativo. ¿Sí? Sí. Que hay una posesión del hombre hacia la mujer y que por eso existe un interés mayor en los varones en realizar el sexo anal, ¿verdad? Pero yo he escuchado, y quiero saber si es mito o no, he escuchado de que las mujeres también sienten placer porque, por eso quiero saber si es mito o no, porque supuestamente existen ciertas terminaciones nerviosas o mayores terminaciones nerviosas en el ano, entonces
la mujer también siente inclusive mayor placer que a través del sexo vaginal. Y luego iba a preguntar, ¿qué tan asociadas están las hemorroides al sexo anal? En general, el ano no es una zona erógena de la mujer. O sea, la penetración no produce de por sí placer. En general produce ardor, molestia o dolor si no está bien lubricada, ¿sí? Pero eso no significa que la mujer, si está siendo estimulada en otras zonas, puede llegar al orgasmo, ¿no es cierto?, junto con su pareja. Pero no es porque tenga mayores terminales sensitivas placenteras. ¿Sí? ¿Usted qué dice? En cuanto a lo que decía la doctora de lubricar bien, y además yo agregaría hacer un masaje para ayudar a dilatar un poquito y flexibilizar ese esfínter, porque después vemos los estragos a largo plazo. Y lo que decís de las hemorroides es un ejemplo, ¿sí? Y lo otro que vemos mucho es, bueno, por ahí sin preparación previa y a largo plazo se presentan disfunciones del esfínter, ¿sí?, que son las incontinencias fecales. Entonces, verdaderamente es importante tener conocimiento de qué van a hacer y cuál es la mejor manera de prepararse para evitar determinadas, y ni hablar, bueno, si existe alguna alteración previa como las hemorroides. Y bueno, y ahí, bueno, será indicación o no, o recomendación del médico especialista en recto y ano. Y bueno, eso principalmente, considerar ese aspecto que no se considera y nosotros después vemos las consecuencias. Es re importante. Una cosita. Respecto de lo que vos decías, si es mito o verdad, esto en realidad me parece que también se asocia a lo que es el concepto de placer. Cuando recién yo les decía esto de que en el área del ejercicio de la sexualidad hay tantas variables como personas y consensos dados y espacios que sean justamente de respeto y consenso, el concepto de placer es bastante subjetivo, independientemente de la parte orgánica, que es lo que explican las doctoras, ¿sí? El concepto de placer también está muy anclado al concepto de esa pareja, la ideología de esa pareja, las formas y los gustos de cada pareja sexual. Cuando digo pareja me refiero a pareja porque dos personas que están teniendo sexo, ¿sí? Por eso el concepto de placer en sí me parece que trasciende lo meramente biológico u orgánico. Y si efectivamente sí, hay mujeres que tienen orgasmos solamente porque tienen una estimulación en los pezones. Y no sé si orgánicamente se puede definir a través de cuestiones justamente biológicas. Le genera un placer extremo, quizás más que con una estimulación clitoridiana. Y bueno, por eso me parece que ahí es como que se abre el abanico, ¿sí? Y hay mujeres que les gusta practicar el sexo anal y no lo hacen simplemente por darle el gusto a la pareja, como suele decirse, esto de, bueno, como a él le gusta, yo lo hago. No, hay mujeres que también lo disfrutan. Está bueno que se va entendiendo estas variables que tienen que ver con el cuidado, porque después si no repercute en la salud. Pero el concepto de placer en la sexualidad está bueno también quizás correrlo de los parámetros tan estancos de lo que es placer en promedio. Me parece que el promedio en esto, el placer, quizás para vos lo que es placentero, para mí no lo es y para él sí, o sea, es muy subjetivo. Y en eso también hay que darse permiso de que sea así, porque si no tenemos que encajar en el preconcepto de lo que es placentero y lo que no es placentero. Y en eso también muchas veces nos limitamos en la vivencia del placer, de la sexualidad. Yo quería preguntar con respecto a la salud anal, porque para las mujeres tenemos un montón de controles y demás, pero para los varones
no existen, o no es que no existan, o sea, nosotras dicen, bueno, te tenés que hacer el Papa Nicolau, te tenés que hacer la mamografía, tenemos una serie de estudios que están indicados anualmente y de rutina, pero en el varón eso no sé si no está tan difundido quizás. Entonces, y si no debería también de alguna manera hacerse ciertos controles y darlos a conocer, cuáles son los controles que deben hacerse. El hombre estamos tratando de instaurar que después de los 45 años, todos los años tiene que realizarse el control prostático, que es lo que más nos interesa, ¿sí? Cuando hay antecedentes familiares de alguna patología tumoral, como por ejemplo el cáncer de próstata, disminuye 5 años más hacia abajo la edad para empezar los controles, o sea que empezaríamos a los 40, ¿bien? Por un lado, nosotros hemos hecho la campaña en noviembre, que se llamó Noviembre Azul y con Bigotes, en la cual tratamos de concientizar al hombre de que sea igual en ese sentido que la mujer. Si bien la mujer sufre con cada control que se hacen, porque son más cruentos los estudios, el hombre no. El hombre simplemente con un análisis de sangre, una ecografía suprapúbica, ¿sí?, que es por la panza para medir volumen prostático, el antígeno y una uroflujometría para ver cómo es la calidad de la micción del hombre, nosotros orientamos el diagnóstico para ver si tiene una alta probabilidad de padecer un tumor o no. Si esa alta probabilidad de padecer un tumor existe, bueno, vamos a continuar con estudios un poco más profundos. Pero ahí es a donde nosotros, con esos 3 pilares para estudiar una glándula, decimos, vamos a profundizar o te veo el año que viene para el próximo control, ¿sí? Acá, de hecho, me preguntan en relaciones entre personas con genitalidad masculina, por ejemplo, 2 varones, ¿hay más riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, que nosotros les decimos, existe la misma posibilidad entre hombres y mujeres. Todo lo que sea contacto de fluidos, bien, va a estar ligado a eso. Lo que uno ve más cotidianamente en relaciones entre varones son las infecciones urinarias, por esto mismo que no hay protección. ¿Bien? Entonces, inoculan directamente la bacteria dentro de la uretra y de esa manera el hombre padece una infección urinaria. 2 son los motivos por los cuales el hombre va a padecer infección urinaria. Cuando es grande y tiene síntomas prostáticos, que le genera que quede orina dentro de la vejiga y esa orina se contamina. ¿Bien? Esa es la principal causa de infección urinaria en el adulto mayor que tiene problemas de próstata porque no vacía bien su vejiga, ¿sí? En el joven es por esto mismo, no se cuidan, no usan preservativo tanto en relaciones con mujeres como con hombres e inoculan directamente la bacteria, ¿sí? De esa manera también entran en un circuito de otras patologías que son las patologías puras uretrales, como la uretritis, la secreción, ese fluido que sale por la uretra y no saben por qué, ¿bien? Como también las infecciones por hongos o por distinto contacto que tiene el glande sobre la mucosa de la mujer, tanto de la vagina como la del ano. Sí. Tengo una duda con respecto a lo del análisis en el hombre, digamos. A las mujeres, por lo menos, no sé, nosotras que tenemos más o menos 20 años, ya nos dicen que tenemos que hacernos los análisis respectivos ginecológicos, todo eso. En el hombre, también adulto joven, como de nuestra edad, ¿es necesario que se tengan que hacer, digamos, esos exámenes o no? En general, la mujer tiene como una mayor predisposición a presentar patologías dentro de lo que es su estructura anatómica y fisiológica, ¿sí? El hombre no. El hombre generalmente empieza con trastornos, ¿bien?, en su aparato reproductor cuando es un adulto mayor o cuando empieza a presentar distintas alteraciones que le provoquen
distintas patologías. ¿Bien? Por ejemplo, repetidas uretritis, que son infecciones de la uretra, me pueden llevar a una patología que se llama estenosis uretral, ¿bien? Que es un anillo que se forma que impide que esto, que pueda vaciar bien la vejiga, que tenga un chorro débil, ¿sí? Entonces, al generarme esta patología, bueno, empezamos a estudiar un poco más. Como también los antecedentes en la familia de cáncer. Por eso hablamos de que disminuimos la edad de los screening. Cuando ustedes a un médico le escuchen decir la palabra screening, significa como un escaneo, un estudio, ¿bien? Es una pesquisa, somos como detectives que vamos a ir a buscar, porque en realidad la idea es no encontrar nada, porque sería fantástico, pero la idea es buscar para encontrar. Si yo no encuentro, ahí, bueno, nos vemos el año que viene. Pero en el hombre, generalmente por la edad, le corresponde después de los 40, ¿sí? No es necesario antes, al no ser que se haya presentado algún otro trastorno. Lo que sí también se lleva a un control en el hombre joven, después de los 20, es cuando quiere ser padre y no puede, ¿sí? Que esa es otra cosa que de manera indirecta no puede ser padre, entonces consultan primero al ginecólogo. Siempre primero se estudia a la mujer. No es algo que esté normatizado, ¿sí? Pero después, por descarte, le dicen al hombre, anda al urólogo, hacete un espermograma, fijémonos qué pasa, a lo mejor tenés algo que te está impidiendo que vos puedas tener hijos, capaz que tu mujer no es el problema, sos vos. Entonces, bueno, es como que ahora ya más en conjunto se está tratando mucho más el tema de la fertilidad y en el estudio de ambos sexos, a la edad temprana. Una acotación que también es importante y que también vemos mucho en Uroclínica, y también desde la Fundación Uroclínica nos hemos propuesto también trabajar como campaña, y esto tiene que ver que si bien es de baja incidencia, pero también en los varones jóvenes es importante el autoconocimiento, el autoexamen, y sobre todo para prevenir, digamos, para conocerse y para también ver aquellas anomalías que pueden aparecer y que pueden ser antecedentes o algún indicio de enfermedad, como por ejemplo el cáncer de testículos, que se da, la mayor incidencia, el doctor me corregirá, pero está entre los 20 y los 35 años más o menos, y que es importante y que realmente no le enseñamos a los varones a hacerse autoexamen, ¿sí? Bueno, eso es una de las líneas de acción que desde Fundación Uroclínica queremos comenzar a trabajar, y en particular con las escuelas, con los colegios, para instalar el tema y para que realmente sea parte de la educación sexual también, ¿no? Así como las mujeres recibimos información de cómo autoexaminarnos, bueno, que los varones también lo sepan. ¿Cuáles son las principales causas de la falta del deseo sexual? Ya hablamos del estrés. La otra que es muy importante es la falta de privacidad o intimidad. Hoy, con los problemas económicos que existen, las parejas que se unen o que se casan, a lo mejor tienen que volver a convivir con los padres, o los padres no pueden sustentar su casa y tienen que ir a convivir con los hijos. Y entonces, ¿el problema cuál es? El estar pendiente de los ruidos de las habitaciones de alrededor. Muchas parejas prenden el televisor al máximo pensando que así nadie se entera que están teniendo una relación. Pero todos saben que cuando el televisor está al máximo algo está pasando, ¿sí? Bien. Entonces, sobre todo las mujeres somos más sensibles a este tipo de cosas. A ver, en general, si vivimos en la casa de los padres o de los suegros, y si tenemos hijos, el hecho de que tratamos de cuidar que la cama no haga ñiqui ñiqui, que el marido no grite, que todo sea calladito para que nadie se entere, ¿no es cierto? Y que ella, cuando tiene que salir al baño, higienizarse, y le parece que lleva algo fosforescente que dice, estuvimos cogiendo, ¿sí? Bien. Entonces, cuando no existe esa intimidad, las parejas comienzan a disminuir la frecuencia de las relaciones y los juegos amorosos previos se van achicando.
Entonces se va haciendo un rapidito y sobre todo en aquello en que los niños duermen en la misma habitación de los padres. Entonces, no es conveniente que los hijos duerman en la misma habitación de los padres porque no lo entienden al acto sexual como un acto de amor, sino como una violencia. ¿Estamos? Después hay algo que está